¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Yo me vine a sentar aquí, que es mi rincón de leer. Estaba aquí viendo, todavía hay luz. No sé si ustedes alcancen a ver cómo ahí se ven. Todo eso que está aquí son las hojillas de los árboles, que ya están todos pelones, pues, ¿no? Y tengo que aplicarme para sacarlas todas. Pero bueno, ya, cuando llegue, es como dice el dicho, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Fíjense que hay un tema que a mí me interesa un montón. Y entre más viejo me hago, por obvias razones, pues más me interesa. Y me refiero al tema de la tanatología. La tanatología es, según mis notas aquí, el estudio de la muerte y el proceso de morir. Y se utiliza en diversos campos, como la medicina, la psicología y la asesoría o acompañamiento. Y la tanatología tiene ciertas características, que no quiero llamarle principios, pero ciertas características que la identifican, ¿verdad? Es sobre todo, yo diría que es sobre todo y ante todo un trabajo de comprensión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo tan cotidiano, y no me estoy equivocando, algo tan cotidiano como la muerte. ¿Sí? A ver, permítanme ustedes, se me hace que se me está acabando la luz. Algo tan cotidiano, decía, como la muerte. Y cotidiano es, porque aquí entre tú y yo, o sea, en medio de nosotros, aquí está presente la muerte. A donde quiera que nosotros vayamos, irá con nosotros la muerte. Nadie sabe el día y la hora de su propia muerte. Y más nos valdría ser plenamente conscientes de esto, más nos valdría pensar en esto todos los días. Porque la muerte como finitud, como the end, ¿no? El fin del camino, tiene un altísimo valor, muchachos, y es el de hacer posible lo que ocurre antes, hacer posible la vida. Un inmortal no es un humano, y tú y yo no podemos pensar nada que no sea humano. Y si estás de acuerdo conmigo en que la vida es maravillosa y la vida es un milagro que se hace y rehace todos los días, pues entonces estarás de acuerdo que bien vale la pena vivir. Y para vivir, para que sea posible la vida, tenemos que asumir la muerte. Esto es algo que a veces explico en conversaciones, ¿no? Y hay gente como que no le queda muy claro. Y responden con actitudes más bien infantiles, ¿no? Y lo digo, no quiero ofender, pero me parecen simplistas, ¿no? No quiero morirme nunca y quiero vivir y ser joven siempre. Bueno, pues yo también quisiera ser multimillonario, pero no está la vida para cumplirme caprichos. Y además eso de no querer morir es una absoluta imposibilidad. ¿Cuáles son algunas características de la tanatología? Yo no sé, a lo mejor alguien que me observa es un experto en la materia, ¿verdad? Entonces puedes contribuir a la conversación. Te invito para que contribuyas y dejes tu comentario y nutras nuestra discusión, ¿verdad? Uno, son 10. Uno, la muerte como proceso continuo. ¿Verán qué interesante esto? Se considera que la muerte es un proceso que abarca desde el momento del diagnóstico de una enfermedad terminal hasta la muerte y más allá, incluyendo el duelo para los seres queridos. Yo no estoy de acuerdo con esto porque dice que el punto de partida del proceso de muerte es el diagnóstico de una enfermedad terminal. Y voy a repetir lo que acabo de decir. Enfermos de muerte estamos todos, porque todos estamos enfermos, entre comillas, de vida. La vida es una enfermedad mortal. Así que, en mi opinión, deberíamos encarnar el proceso de muerte cotidianamente. El memento mori, el volvernos conscientes de que vamos a morir.
el quitarle hierro al asunto, ¿verdad? El desdramatizar el asunto, desdramatizar la vida es fundamental para vivir a plenitud, para vivir conscientemente, para vivir de una manera creativa y productiva. Sí. La muerte entonces es un proceso continuo, en esto estoy de acuerdo. Hoy no estoy muerto, hoy estoy vivo. Gracias a Dios estoy vivo y estoy ahí viendo las hojas y pensando en lo que tengo que hacer en unos días. ¿Estaré aquí para limpiar esas hojas? ¿Estaré aquí para limpiar esas hojas, muchachos? Pues no lo sé. Yo quiero estar, evidentemente, pero no lo sé. Esas hojas que están ahí ya no están. Y hace unas pocas semanas estaban allá arriba. Allá estaban ahí, moviéndose con el viento, eh, convirtiendo el agua y la luz solar en energía, en carbohidratos, ¿no? Y el dióxido de carbono, así me parece que es la ecuación de la fotosíntesis, ¿no? A ver, H2O más CO2 es igual a CHO más O, más O2. Creo que sí es. Es decir, cosas que recuerdo de cuando era ingeniero agrónomo. Aquí había vida y hoy hay muerte. Aquí hay vida, me muevo, me proyecto, digo cosas. Me fascina venir a platicar con ustedes en la con la camarita esta, es el teléfono. Me los traigo conmigo aquí a este rincón de pensar y comparto lo que me pasa por la cabeza, es decir, lo que me pasa por el corazón. Pero mañana no voy a estar y aquí va a estar la silla vacía y pues la vida va a seguir y va a haber otras hojas y yo soy parte de ese ciclo. Yo soy parte como las hojas, soy parte de ese ciclo. Otros vivieron y murieron antes. Y era menester, es decir, era necesario que murieran para que yo estuviera aquí, para que yo también participara de esta gran fiesta, de esta fiesta maravillosa que es la vida. Número 2. La individualidad en la experiencia de morir. Cada persona vive y experimenta la muerte de manera única. Aquí ya me están pegando unas bofetadas, ¿no? Por querer establecer un dogma. Los profesionales de la tanatología reconocen la importancia de respetar las diferencias culturales, espirituales y personales en la experiencia de la muerte. Es decir, lo que está diciendo aquí es que yo acabo de echar un rollo ahí respecto al proceso continuo de la muerte a lo largo de la vida y cómo a través de la muerte es posible la vida, bla, bla, bla. Porque lo creo así, porque lo pienso así. Pero yo lo pienso así. Tú lo puedes pensar de otra manera. Está bien. Reaccionamos frente a esto que es el morir de maneras diferentes. Ahora, yo aquí estoy hablando con mucha liberalidad sobre el asunto, pero ¿quién me dice a mí que mañana o pasado, frente a la inminencia de la muerte, no me hago popó encima y actúo de una forma muy diferente, de una forma irracional y absurda, ¿no? No puedo saberlo ahora, en este momento. Cada uno vive su muerte. Esa sería la sumatoria, ¿no? El resumen. 3. El respeto a la autonomía del paciente. Fíjense, están hablando aquí de acompañamientos de pacientes terminales. Entiendo yo que este es el contexto de estas notas, pero yo quiero extrapolar esto hasta la vida, ¿no? Hasta la vida de quien no está padeciendo una enfermedad mortal. Dice, el respeto por la autonomía del paciente. Los individuos deben tener el derecho y la capacidad de tomar decisiones sobre su atención médica al final de la vida. Esto incluye la elección de tratamientos paliativos, cuidados intensivos, etc. Bueno, esto es obvio. Sin embargo, hay muchas personas familias, ¿verdad? Que ocultan diagnósticos a una persona que está enferma gravemente. Y a mí eso me parece bastante desleal, me parece una traición en toda regla.
A mí me gustaría conocerlo todo, ¿no? Pues yo hablo con el médico y obviamente el médico no me va a mentir. Pero cuando entra la familia o la esposa o el esposo y tratan de quitarle hierro al asunto, quitarle de... No, ¿cuál quitarle hierro al asunto? Tratan de mentir y de engañar. Y eso es muy lamentable porque yo quisiera irme de aquí, morirme, cuando me toque morirme, si acaso me toca morirme por una enfermedad o algo así como esto, sabiendo exactamente qué es lo que está pasando. No quiero ser tratado como un niño, quiero ser tratado como un adulto, como lo que soy. ¿Sí? Siguiente, 4. El duelo como proceso natural. Bueno, ¿se acuerdan que en el punto número 1 decía, es un proceso continuo que va incluso más allá de la muerte? Sí, no se está refiriendo a cuestiones escatológicas de la vida más allá de la muerte, que son cuestiones propias de la espiritualidad. No se refiere a eso, se refiere a los que se quedan aquí, a los que sufren, a los que son conscientes. Carlos Fuentes, el escritor mexicano, decía, qué injusta, qué cabrona es la muerte, que no nos mata a nosotros, sino a los que amamos. Claro, porque el muerto, pues el muerto no siente, el muerto ya está fuera de la esfera de la vida, no tiene conciencia, ha dejado de ser. Pero el que está aquí vivo, pues está pensando, pensando y además aceptando una condición trágica. La condición trágica, recuerden, es aquello que no acepta reversibilidad. Esa es la diferencia entre la tragedia y la crisis. La crisis es un evento que por terrible que sea, por devastador que sea, admite reversibilidad, es decir, se puede recomponer. Se te quema la casa, Dios guarde la hora, y bueno, pues eso es una cosa muy triste para toda la familia porque se quedan sin techo. Pero tienen la vida y pueden seguir y eventualmente van a vivir en otro lado y van a conseguir otra casa donde vivir, ¿no? Es decir, hay reversibilidad. El duelo es un proceso natural y necesario después de una pérdida. Este proceso puede variar en duración y manifestaciones emocionales. A ver, es muy común esto, que uno intente, bueno, yo, así soy yo. A veces peco y trato de que todos vean el mundo como lo veo yo y trato de que todos hagan las cosas que yo hago yo y sé que está equivocado, pero es mi impulso primero, ¿no? Después ya recapacito y digo, bueno, la gente no ve las cosas como yo. Les voy a poner un ejemplo. Ayer iba al gimnasio y me voy por un caminito que es un poquito más... Tengo que entrar en las calles de un barrio aquí vecino y tal, para evitar una calle que es esa que pasa por atrás. Ustedes van a ver pasar ahí camiones, ¿no? Que es una calle muy transitada. Entonces, a pesar de que es más directo hacia el gimnasio, tardo más por el volumen de tráfico. Entonces, yo me voy por otro lado. Y como parte de esa ruta, tengo que pasar por pues no sé cómo se dirá en español, es un roundabout. Esa es como una glorieta que está en el centro y que tiene muchas calles. Entonces, tú entras y tienes que dar la vuelta a la glorieta y salir por otra calle, ¿no? Y entonces venía un muchacho manejando, un muchacho, un jovencito, un adolescente. Venía hecho la mocha, venía y no se paró. Y yo frené. Y desde ese punto hasta el gimnasio me fui mentando madres. Muchacho baboso, idiota, tarado, arriesgando su vida y la de los demás. Ya sabrán, ¿no? Que pensando en mi hijo, que es un adolescente, bueno, tiene 18 años, es un joven. Em, y pensando que él hace esas cosas cuando yo no lo veo, ¿no? Y pensando, le voy a decir que por favor no hagas esas estupideces. Y de regreso, pues tenía que pasar por el mismo lugar. Y cuando venía acercándome al lugar, me acordé de lo que había pasado. Y otra vez, muchacho idiota, baboso, aquí, en la cabeza. Y cuando pasé por ahí, me di cuenta que el que tenía que haber hecho alto era yo. O sea, es un yield, ¿no? O sea, haces un semi alto para que pase, ya pasas tú. Y yo estaba plenamente convencido de que era al revés.
Sí, él iba muy rápido y sin mucha precaución, pero no tenía que hacer alto él, porque él iba adelante de mí. O sea, él llegó primero al punto que yo. Y de cuando vi, me di cuenta, dije, Dios mío, y pensé exactamente en esto. ¿Cuántas veces yo voy por la vida pensando que una cosa es de una manera, es evidente en sí mismo, tengo la verdad enfrente? Y resulta que no es así. Pues aquí tiene toda la pertinencia del mundo, ¿no? Un proceso natural donde las personas toman decisiones propias, experimentan, y además con todo el derecho y con toda la legitimidad del mundo, aquello que les está pasando. 5. La comunicación abierta y clara. La comunicación honesta y abierta es esencial entre los profesionales de la salud, los pacientes y sus familias, que es lo que acabo de decir, ¿verdad? Yo creo que una persona tiene el derecho de saber cuál es su estado de salud, su estado real, sin mentiras, ¿no? Esto incluye discusiones sobre diagnósticos, pronósticos y opciones de tratamiento. Una cosa que pasa en los Estados Unidos es que los médicos son muy distantes, ¿no? Comparado con los médicos en otras partes del mundo y siempre empiezan de lo peor, ¿no? Si tienes una serie de síntomas, siempre te dicen, bueno, puede ser esto, que es lo más grave. Y una vez preguntándole a uno de ellos por qué hacían esa tontería, ¿no? Y por qué no eran más cálidos, más humanos en la interacción, y me decía, primero, lo de la tontería esta de plantearte el escenario peor posible, y decía, hombre, es difícil que, digamos que hay pocas posibilidades de que se cumpla ese pronóstico fatal. Entonces, a partir de ahí todo va a ser ganancia, a partir de eso van a ser todo buenas noticias. Y yo le dije, bueno, sí, pero ¿a qué precio, no? Como dice el meme, al precio de la salud mental. Y me dijo, bueno, sí, no podemos tener todo en este mundo. No podemos tenerlo todo. ¿Sí? Y lo otro respecto a su trato frío y a su... Me dice, bueno, es que el paciente puede de pronto interpretar que con esa cercanía tú estás dándole esperanzas o estás dándole, validando aquello que él está diciendo. Y no es así. Yo estoy ahí no para validar lo que él piense sobre su salud, sino para darle un diagnóstico lo más objetivo y puntual posible. 6. Cuidado paliativo integral. La tanatología aboga por un enfoque integral para el cuidado paliativo, que no solo se centre en la gestión de síntomas físicos, sino también en el bienestar emocional, espiritual y social del paciente. Qué importante es esto, ¿no? Qué importante es la integración. Yo creo que la medicina ahora mismo va en camino de convertirse en una medicina cada vez más integradora. Yo que he padecido ansiedad y que a cada rato lo digo, pues yo jamás hubiera pensado, fíjense la estupidez que les voy a decir, jamás hubiera pensado que el estrés prolongado y profundo, prolongado pues en el tiempo, ocasionaría problemas físicos muy fuertes. Y mi razonamiento era el siguiente. Decía, ¿pero qué tendrá que ver lo que yo pienso con el cuerpo, que es una fisiología, es un mecanismo independiente? Lo único que me puede afectar es pues un virus, una bacteria, una infección, una enfermedad degenerativa, qué sé yo, ¿sí? Pero lo que yo pienso, y pues no es así. La salud psíquica, la salud mental, tiene una enorme influencia en la salud física, en la salud del cuerpo. Y pues ahora ya casi es un saber común. Uno va con un doctor y además antes de que te plantee la alternativa de los ansiolíticos o las medicinas, de las drogas, pues, ¿no?
te hablan, por ejemplo, del mindfulness, te hablan de la psicoterapia, te hablan en fin, te hablan de cosas que hasta hace muy poco tiempo hubieran sido consideradas charlatanería pura, ¿no? Lo mismo, lo mismo acá, ¿sí? Una persona que tiene un diagnóstico de muerte, un diagnóstico de enfermedad terminal, pues puede hacer un montón de cosas para atender, por ejemplo, para atender el dolor, para mantener lucidez, ¿sí? Para tener acceso al acompañamiento, a la vida espiritual, a las relaciones sociales con otras personas, ¿sí? 7. Ética en el final de la vida. La tanatología enfatiza la importancia de las decisiones éticas en el final de la vida, asegurando que se respeten los deseos del paciente y se eviten intervenciones innecesarias. Sí, este empecinamiento terapéutico, ¿no? La eutanasia pasiva supone renunciar ahí donde no hay eutanasia activa, ahí donde no puedes tú optar por ella, tienes el derecho a la eutanasia pasiva, ¿no? Es decir, a renunciar a una terapia exhaustiva que te prolongue de manera innecesaria la vida. Si finalmente el desenlace va a ser la muerte y la muerte pronta, entonces sostener un cuerpo prendido de un hilo, de una hebra, de un tubo, por puro egoísmo de la familia, pues claramente va en contra de los intereses del paciente. Por eso es tan importante tener una voluntad expresa, ¿no? Con un valor legal. Bueno, eso yo no lo sé, las legislaciones son diferentes, en fin, pero ahí donde sea posible, expresar con toda claridad y con toda lucidez que uno renuncia a todo empecinamiento terapéutico. 8. Apoyo a los cuidadores. Reconoce la importancia, la tanatología reconoce la importancia de brindar apoyo a los familiares y cuidadores de personas moribundas, ya que también experimentan el impacto emocional y físico de la situación. Bueno, eso es evidente. Un enfermo, una enfermedad prolongada es profundamente desgastante, obviamente para la persona que la padece, pero también para las personas que son cuidadoras, que se hacen cargo de ese paciente. Y esas personas pues tienen el derecho a recibir apoyo, acompañamiento, descanso, ¿sí? Yo no me cansaré de decir esto, el descanso es fundamental, muchachos. El descanso supone que descargamos esto. En la mañana estaba leyendo un texto donde se hablaba de enraizamiento, a ver si lo puedo decir, de raíz, enraizamiento es, ¿no? Enraizamiento emocional. Y ahí se habla de cómo, bueno, este concepto en el texto concreto que yo estaba leyendo se refería a cómo cuando una persona experimenta una situación traumática, sí, que se prolonga, genera una huella emocional que si no es descargada, lo que hace es que se expresa a través de una sintomatología corporal física. Y entonces ahí había una lista como de 10 15 cosas, y de las cuales 7 8 más o menos yo las había experimentado. Entonces dije, Dios mío, yo llegué a un punto de una crisis de ansiedad generalizada debido a mi incapacidad para lidiar con el estrés y con la presión. Es como estar sobrecargando el motor de un carro, ¿no? Que se sobrecalienta y entonces tú no, pues no haces lo que tengas que hacer, agregarle lo que tengas que agregarle, pararlo, echarle agua, echarle ahí un aditivo, para que ese calor se libere y no se dañe la máquina, ¿no? Pues nosotros igual tenemos que descargar todas esas cargas psíquicas, todas esas tensiones psíquicas que de no hacerlo generan un enraizamiento emocional.
Y entonces ahí viene el insomnio, viene el párpado que se mueve, viene la sensación de no poder tragar, viene la sensación de no poder respirar, viene el estreñimiento o viceversa, o al revés, la diarrea, ¿no? Le llaman IBS en inglés. Creo que sería, ¿cómo se llama? Irritable Bowel Syndrome. Es, no sé cómo se diga en español, ¿no? Síndrome del intestino irritable, puede ser, de la tripa irritable, que es tan común. ¿Qué más? Vienen los problemas cognitivos, de los olvidos, de la memoria a corto plazo padece muchísimo. Y ahí de pronto nos descubrimos como tontos con la boca abierta en medio de la cocina sin saber para qué íbamos ahí. Y ahí nos quedamos sin saber qué estábamos haciendo o a veces con el refrigerador abierto, ¿a qué venía? En fin, todas esos síntomas son propios, pues, para acabar pronto de la incapacidad para tratar nuestra cabecita loca. Yo decía el otro día, el hecho de que yo tenga un videoblog y esté hablando tonteras, se debe es parte de la terapia, ¿no? Del acuerdo que yo llegué con mi acompañante ahí, mi terapeuta en su momento, para encontrar una vía de descarga, de comunicación, ¿sí? Y de apertura, que es fundamental, ¿no? Sobre todo cuando uno es, yo creo, ¿no? Que cuando uno es hombre, sobre todo por cuestiones culturales, eh, pues es más propenso a ese tipo de sobrecargas, ¿no? Por la idea de quererte hacer ahí el más macho del pueblo y el que lo aguanta todo, o considerar una tontería el mostrar tu preocupación públicamente, pues entonces pues ya te toca padecer lo inimaginable. La espiritualidad en el proceso del morir es el punto número 9 y dice, reconoce la diversidad de creencias y prácticas espirituales y cómo éstas pueden influir en la experiencia de morir y el duelo. Y diría yo, o en la ausencia de ellas. Porque no todas las personas creen en Dios, no todas las personas creen que su conciencia va a perdurar después de la, la muerte, ¿no? Después de la vida. O sea que muchas personas se mueren no contentos, pero tranquilos, al menos relajados, convencidos, plenamente convencidos de que así como de aquí a ahí a la esquina, los está esperando una vida eterna, ¿sí? Pero hay gente que no lo entiende así. Hay gente que cree que somos seres pasajeros y que esto fue un relámpago entre dos oscuridades, como dice el poeta, y se acabó de quería. Y esto impone, seamos claros, esto impone. 10. La importancia del autocuidado para los profesionales. Los profesionales de la tanatología, si tú eres uno de ellos, atención con este punto, reconocen la importancia de cuidar de sí mismos para poder proporcionar un apoyo efectivo a los pacientes y a sus familias. Esto qué importante es, ¿no? O sea, amarnos a nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos, pensar en nosotros mismos antes que en los demás, para poder pensar en los demás. Como yo, a veces que me dice mi hija, es la que más me dice, oye papá, necesito que me hagas comida de esto si estamos ella y yo solos. Y yo, espérame. Yo voy a comer primero aquí porque yo sé que lo que yo como a ella no le interesa. Entonces yo voy a comer aquí primero y ya que termine te hago lo que a ti te gusta. Si tú comieras lo que yo como, pues mato dos pájaros de un tiro, pero como yo sé que a ti no te va a gustar lo que yo hago para mí, entonces yo primero al cuidador y ya que el cuidador llene el tanque, ya te llevo a donde quieras, ¿no? El tanque, la barriga. Y eso es una forma de cuidar de nosotros mismos, es una forma pragmática, sensata, ¿sí? Y además
no es una posición egoísta, ¿no? Ni mucho menos. Pero culturalmente, ¿no? Se nos ha educado así en esta cultura de la culpa y del martirologio, ¿no? De dar hasta que duela y todo este tipo de cosas. Hombre, pues si me pongo ahí yo a arrancarme pedazos de mí para darlo en los demás, entre los demás, a los demás, pues va a pasar que voy a durar 2, 3 días nada más. Pero si yo me cuido de mí, si pienso en mí, si reconozco mis limitaciones, pues entonces yo puedo ayudar a más personas de una manera más prudente y una manera más sensata. En fin, quise compartir con ustedes esto porque yo aquí vengo a traer cosas que me voy encontrando por el camino. En las lecturas cotidianas me salta algo y digo, voy a comentar sobre esto, voy a comentar sobre esto otro, voy a comentar sobre aquello. Y es importante el asunto tanatológico, muy importante, aunque nosotros no tengamos la intención de dedicarnos profesionalmente o como, pues, de una manera más o menos sistemática a la tanatología, creo que es importante que entendamos de qué se trata, porque tarde o temprano nosotros o vamos a tener muerto en casa o el muerto seremos nosotros. Así es la vida, así es la hermosa, la maravillosa vida, muchachos. Bueno, déjenme un comentario, díganme desde dónde me escuchan, compartan, denme un like si quieren, ¿no? Y si no, pues nada más escúchenme. Nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere.